Seguimos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18. Gracias por la sintonía. Nuestro invitado de la mañana de hoy es el doctor José García Pérez, cirujano general. Vamos a conversar con él temas interesantes a propósito de que recientemente, ya 7 días más o menos, han pasado, un poquito más de una semana, o un día más de una semana, de lo sucedido en el Jet Set. Y muchas personas, hablábamos al principio del programa, que están aún hospitalizadas, unos lamentablemente no han podido superar los traumas generados por la catástrofe, otros con el favor de Dios se irán recuperando, pero es bueno que conversemos con el doctor como cirujano general y nos dé luz de muchas preguntas que hay en torno a este tema. Bienvenido, doctor, buenos días. Doctor, gracias. Bienvenido nuevamente, porque ya han estado sí. aquí. Qué bueno que la produ se lo robó. Sí, tocando otro tipo de tópico, sí, claro, totalmente diferente a lo que acostumbramos, pero no ajeno a nuestra profesión, que sí, es el manejo del trauma y de estos pacientes que uno nunca espera atenderlo, pero tenemos que tener el conocimiento y el acercamiento a estos conceptos de trauma para poder salvar este tipo de pacientes cuando nos toque. Doctor, ¿hay algo que estuvo recorriendo las redes, información, algunos especialistas aparentemente lo habían comentado, pero no de forma, digamos que pública, sino que alguien decía, no, a mí me explicaron, un doctor me explicó? Y es el hecho de que los sobrevivientes de este tipo de trauma, como es aplastamiento, que te caiga algo, sí, que pierdas una extremidad, el cuerpo genera, no sé si es potasio, qué es, que luego, o sea, en función de las horas pasan después del trauma, eso puede impactar a otros órganos y por eso hay ocasiones donde fallece. ¿Qué tan cierto es o cómo es esto que se da en el cuerpo? En traumas por aplastamiento existe lo que es la rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis. Paso a explicarlo. Es una ruptura del músculo estriado, dígase de los músculos de los miembros inferiores o de los brazos. Okay. Cuando el tiempo es prolongado, esta rhabdomiólisis, ese músculo se destruye. ¿Qué pasa? Pasa el torrente sanguíneo, la mioglobina y el potasio aumenta, que son dañinos en exceso para el cuerpo. Hace una falla renal aguda y por ende el paciente entra en falla renal y muere. Porque los músculos tienen un alto nivel de potasio, o sea, el potasio... No es tanto el potasio, o sea, es la proteína que tiene el músculo, que es la mioglobina. La mioglobina es algo natural que tenemos todos en el cuerpo. Y cuando cuando se rompe este músculo estriado, sale el torrente sanguíneo. Es eso que ya está en nuestro músculo de forma natural. Así es. Okay. Entonces, la mayoría de los pacientes del siniestro tuvieron aplastamiento, porque la mayoría estaban sentados. Entonces, al caer los escombros, le aplasta prácticamente los miembros inferiores y quedan atrapados ahí. Entonces, el tiempo prolongado en el que ellos tuvieron este aplastamiento hace que ese músculo estriado se lacere. Entonces, hablando inicialmente de lo que es el trauma, es como un cambio de energía cinética que hay entre el cuerpo humano y un medio externo, el cual destruye las células de nuestro cuerpo, nuestros tejidos. O sea, esto es física aplicada al cuerpo. Así es. Okay. Entonces, en el paciente politraumatizado, es un paciente que tiene múltiples traumas y que uno de estos o varios afecte la vida de este. Okay. Entonces, ponga en riesgo la vida de este. En el contexto de una catástrofe, debemos saber que la primera hora, que se llama la hora vital, la hora dorada vital de vida, es fundamental para la supervivencia de estos pacientes. En ese momento en el que ocurre el siniestro hasta que el paciente es llevado a un centro médico de especialidad traumática. Por eso muchos fueron al NEI. Fueron al NEI Arias, al Darío Contreras, que son los hospitales de referencia nacional y lo que tienen la capacidad necesaria, porque cuentan con todas las especialidades afín al trauma. Okay. Entonces, no hacemos nada con llevar a un paciente a un centro hospitalario, sea privado o público, que no cuente con estas instalaciones donde se pudiera realizar o salvar esta vida, donde no esté el personal capacitado para esto. Entonces, es importante que desde un inicio,
cuando llegaron los paramédicos, llegaron los sistemas de emergencia, hasta los mismos cuerpos castrenses sepan manejar estas condiciones de los pacientes. Hacemos un llamado a que estos medios, Cuerpo Castrense, DGCET, Policía Nacional, bomberos, tienen que saber manejar mínimamente, por lo menos, el paciente prehospitalario. Entonces, fue sorpresivo para todos, fue en horas de la madrugada y en verdad nos llamó la atención con la rapidez que asistieron en realidad los cuerpos castrenses a la zona cero. Pero tanto el manejo inicial del paciente, desde que tú lo ves postrado en el área del siniestro, debe tener un cuidado paso por paso que se debe llevar. Generalmente, según las guías internacionales del Colegio de Trauma, del capítulo de trauma del Colegio Americano de Cirujanos, estos son diferentes tipos de pasos que se llevan. Primero, ver que la escena esté segura, que fue lo que se hizo. Se cortó la luz energética, se cortó el suministro de gas, porque había cocina ahí. Entonces, se cortaron estos para que las víctimas no encuentren otro método y el rescatista en sí puede entrar seguro a salvar a los que necesitaban ayuda. Eso es lo primero, ver que la escena esté segura. Luego, ubicar a los pacientes por gravedad. El que esté más grave se trata de sacar primero y llevar al centro hospitalario más cercano, y el que esté menos grave se trata de resolver en el momento para posteriormente llevarlo al centro hospitalario. En cuanto al paciente en sí, debemos ver que son diferentes pasos que se toman. El primero que se lleva son manejar una vía aérea permeable y controlar la hemorragia de este paciente. Si bien yo lo estoy diciendo por pasos, son cosas que se hacen al unísono. Uno viene, controla, empieza viendo la cabeza del paciente, controla su cuello, porque hasta que no se descarte que hay una lesión cervical del cuello, el paciente debe estar inmovilizado, este cuello del paciente. Tanto su columna, meterle una tabla para que el cuerpo no se doble, ni haya ninguna lesión medular, y procedemos a ver la vía aérea que esté permeable, porque son las causas que nos van a llevar a la muerte más rápido al paciente. Controlar un sangrado que sea evidente, o sea, que si el paciente está sangrando, hay que controlarlo ya sea con torniquetes, si es en extremidades, y si es en cabeza, cuello y tronco, colocarle empaquetamientos, colocarle gasas, compresas que empaqueten para evitar el sangrado masivo. La sangre es lo que va a hacer que el paciente, un cuerpo sin sangre, el corazón no va a bombear, no tiene nada que bombear. Entonces, por eso la insistencia de las autoridades en que se consiguiera sangre, hemoderivados, porque esto es lo que no iba a llevar al traste salvar vidas. Sangre se repone con sangre y la mayoría de pacientes tenían pérdidas importantes de sangre. Una pregunta, yo escuché de algunos casos, por ejemplo, que decían, no, pero los rescataron correctamente, pero en el camino murió, por supuestamente una hemorragia interna, que es lo que explicaba al principio, con el tema de la rotura de músculos y todo ese tipo de cosas. Sí, muchos pacientes estaban aplastados, trataron de al momento en el que les retiran el escombro de arriba, ¿qué hace? Empieza a sangrar de nuevo porque hay una compresión de esta área sí, que estaba haciendo una compresión. Entonces, lo ideal, claro, no es una crítica, es lo ideal que estamos hablando, es que a estos pacientes se le coloquen lo que se llama una cincha pélvica o un fijador pélvico, el cual la pelvis es un hueso que sangra mucho. Entonces, este fijador mantiene estable la pelvis y, aparte de mantener estable la pelvis, colocarle torniquetes a los miembros inferiores. Desde el tercio superior de los muslos, colocarle torniquetes bien apretados, que el paciente no sangre, que duela, porque el torniquete para que mantenga la compresión. Para que mantenga y el paciente no se desangre. Y esas sustancias del músculo estriado que hablamos no suban a la circulación. El corazón, el principal. Entonces quiere decir que si un paciente hepático, quiere decir que un paciente en ese siniestro, si fue rescatado y murió por una causa similar, entonces no se tomaron las medidas necesarias en ese momento. No digo que no se tomaron las medidas en sí, sino que
por la cantidad de pacientes que hubo, hay que ver si se enfocaron en trasladar al paciente rápidamente al centro hospitalario que darle la atención prehospitalaria. Es de suma importancia la atención prehospitalaria en el paciente. O sea, desde que el paciente lo vemos, lo recogemos, lo canalizamos, vemos su estado, su condición neurológica, que se mide con una escala, que es donde se mide la función ocular, la función verbal y la función motora del paciente, para ver la gravedad. Otro de los traumas más importantes que tuvieron los pacientes fueron, como fue el techo que desplomó, fueron traumas contusos a nivel craneal, tuvieron traumas craneoencefálicos, y esos traumas craneoencefálicos conllevan a un aumento de la presión intracraniana, en lo cual conlleva a muerte si no se atiende a tiempo. Otro de los traumas que tuvieron fueron secciones medulares, lo cual hace que la presión no se sostenga. O sea, la médula se secciona y la presión no tiene respuesta nerviosa para que esos vasos sanguíneos se contraigan y lleven sangre al cuerpo. Son un sinnúmero de patologías y de condiciones en las que se vieron envueltos los afectados, que decirle al personal que se enfocaran en cosas tan específicas es también mucho pedir cuando hay algo tan masivo. Sí, hay un impacto. Porque primero pasó de madrugada todo. Segundo, la mayoría de hospitales de trauma estaban un poco retirados de la zona, en realidad. Y hay que decirlo, aunque los centros privados tienen los especialistas, no tienen la respuesta inmediata para este tipo de pacientes. Entonces, muchos centros se equiparon, se prepararon, hablaron y estaban esperando los pacientes. Pero ya a partir del mediodía del día siguiente, ya fue muy difícil encontrar a alguien ya con vida. Porque otra de las condiciones era la pobre falta de oxígeno que había. Había muy poco oxígeno ahí abajo. Ya lamentablemente el que quedó ahí, que quedó con vida, si no se desangró, el sol le dio también cuando empezó a entrar el sol. Muchos salieron con lesiones ampollosas, quemaduras de primer y segundo grado superficial, el cual notaba que ya había una afección metabólica en ese cuerpo. Entonces, era muy cuesta arriba para las autoridades decir, después de ese momento, decir, bueno, va a salir alguien con vida. Wow. Yo escuchándolo confirmo lo que sin saber estuve pensando, o sea, la labor que hicieron los rescatistas fue extraordinaria, literalmente extraordinaria. Eran 400 personas que se pensaba que estaban ahí, que ellos estaban tratando con las herramientas que tenían de salvarlo y de darle la importancia a cada uno. Sí vimos que canalizaban a personas que se encontraban, o sea, creo que fue una señora que pudo sacar la mano, que el rescatista le decía, pásame la mano, te voy a canalizar. No, sácame de aquí, no, mientras te tengo que canalizar primero. Déjame hidratar, que yo quiero agua. Bueno, ella creo que fue que lo dijo, lo contó, ya. Ella pedía agua de tomar y el rescatista le decía, no, yo te voy a hidratar, no te puedo dar nada de tomar, no sabemos cómo estás. Me imagino que es porque el cuerpo, si está aplastado, tú darle una botellita de agua a una gente, como, no digo yo, no sé, pregunta. Si el paciente tiene un estómago lleno y tú no tiene mecanismo de defensa, a veces tiene un trauma craneoencefálico moderado y está pidiendo agua, pero tú le das agua y puede ser que el paciente broncoaspire esta agua. Entonces, o sea, lo ideal es buscarle una vía. O sea, que eso fue una buena medida. Una vía intravenosa. Si el paciente no tiene forma de canalizarle una vena, existen métodos de vía intraósea en el cual por el hueso se puede canalizar. Son métodos que la asistencia prehospitalaria debería sentarse ya y considerar tenerlos. Y atendiendo que el paciente que pierde sangre debe ser transfundido lo más inmediatamente. Ya sea con los diferentes tipos de hemoderivados que existen de la sangre. ¿Qué lecciones podemos sacar hacia futuro sin caer en el pesimismo? ¿Necesitaríamos un traumatológico, un hospital o una clínica traumatológica más cercana en la ciudad, en el centro de la ciudad? ¿Pudiéramos ponderar esto? ¿Pudiéramos ponderar
más especialistas, abrir más oportunidades para especialistas, tanto rescatistas como cuerpo médico en sí, enfermeras y médicos especializados en trauma? ¿Crees que podemos sumar ante esta tragedia de forma resiliente en el sector salud? Ahora lo que hay que sentarse a hacer una mesa de trabajo con todos los sectores gubernamentales y ver en qué falencia tuvimos en esta tragedia. Ahora hay que sentarse, ver el vaso medio lleno y sentarnos a ver qué podemos mejorar. Creo que a mejorar sería la asistencia prehospitalaria, el traslado de estos pacientes, ver o sea, tener un centro traumatológico en el centro de la ciudad sería, o sea, muy cuesta arriba. O sea, ya hay centros que pueden suplir el polígono central de Santo Domingo. Pero sí crear una red, que creo que se está creando, una red de trauma donde en momentos de catástrofes sepa dónde se va a dirigir cada persona. Excelente. Y crear un protocolo en el cual se active y que todo el personal, ya sea privado, público, esté atento para poder salvar personas. Finalmente, porque tenemos que cerrar, tenemos la verdad muchas dudas, pero hay un post-trauma físico que impacta la mente. Por ejemplo, aquello del miembro invisible, que personas no entienden que perdieron la pierna, sí, por ejemplo, y pasan por un proceso de recuperación. ¿Estamos preparados para eso, número uno? Y número dos, a modo de cierre, ¿existe posibilidad de que esa cantidad de personas que ha sobrevivido se mantenga en número, vamos a decir, alto dentro de la gama? ¿O todavía hay puede haber en los próximos días una tendencia a fallecer esas personas? Hay una tercera fase en el trauma. La primera fase es la del trauma en sí, la segunda, la primera 24 horas, y después de la primera 24 horas, que ya la sobrepasamos, hay otros procesos que sí pueden llevar a muerte de los pacientes. Pero creo que ya la mayoría de estos ya han sobrepasado la etapa crítica. Okay. Entonces, sobre lo del miembro fantasma y los traumas psiquiátricos y psicológicos que estos pacientes pueden tener y conllevar, sí necesitan sí o sí seguimiento tanto por psicología y psiquiatría. Es innegociable eso. Innegociable. No importa, aunque no te haya pasado nada. Exacto. Porque uno mismo como médico tiene traumas ya al recibir estos pacientes. Claro. Y necesita también conversarlo con personal capacitado. Me imagino los pacientes. Porque simplemente en las primeras 24 horas, cuando ellos se enteraron de la cantidad de fallecidos que hubo, eso les generó angustia. Claro. Yo pude ser uno. Ellos lo que van a decir es, nosotros mismos, la población, podemos decir, nosotros pudimos ser uno. Sí, es así. Entonces, sí o sí necesitamos asistencia psiquiátrica. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Es un placer de verdad que esté con nosotros y arroje luz a toda la gente que nos ve y que tienen muchas preguntas respecto a esta situación que ha tocado a todo el dominicano, incluso aquel que no tenía nadie ahí dentro. Uno pues se toca realmente con esta situación que nunca hemos vivido, algo de este nivel. Así es. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Somos AME Informativo. Mañana, Dios mediante, nos vemos y nos escuchamos también. Recuerda que a las 6:30 es la repetición de este contenido, así que no te muevas de la programación de AME TV, Canal 18. Buenos días.